Al filo de las ideas. Al filo de la noche. Podcast. Al filo. A la hora que sea, allí donde te encuentres, bienvenido a Podcasts al Filo. Comenzando una vez más con el gran filósofo ateniense Aristócles, o más conocido como Platón. Como ya hemos señalado, vamos a centrar nuestro estudio en dos grandes aspectos del pensamiento de Platón, sosteniendo que su obra es parte de una estrategia política para construir un discurso hegemónico dominante en la vida política de su tiempo. Para ello es preciso construir ese discurso de la verdad que se imponga por sí mismo, es decir, un logos que sea lo suficientemente sólido para consagrarse como la única guía de la comunidad. Para ello va desplegando y madurando lo que se conoce como la teoría de las ideas, de la cual trataremos más adelante en profundidad en otro episodio, pero que podemos ahora resumirla del siguiente modo. La realidad para Platón no se agota en la percepción. De hecho, lo que percibimos es solo un producto efímero de la misma. Los seres humanos estamos en el mundo sin haberlo creado, y ese universo que nos preexiste es eterno. La mera suposición de ello sugiere que hay una realidad más trascendente y más verdadera porque es más perdurable y que se presenta ante la percepción bajo la forma del cambio. Por ello, realiza Platón una división entre lo que considera el mundo de las ideas, el eidos, y el mundo de las apariencias. A pesar de lo razonable que parece en primera instancia esta perspectiva, con ello los problemas no hacen más que comenzar. En efecto, ¿será posible conocer las ideas yendo desde lo más sensible hasta lo más inteligible, como plantea Platón? Bueno, él asegura que sí. Su teoría del conocimiento tiene tres supuestos fundamentales, sin los cuales se hace bastante difícil sostenerla. Primero, que los objetos efectivamente imitan o participan esas ideas que se encuentran en otro mundo. En el segundo lugar, esta cuestión de que el alma es una realidad intermedia entre el mundo de las sensaciones y de los objetos y el mundo de las ideas, que es más abstracto. El alma sería una especie de transición entre ambos mundos que conectaría, de alguna manera sería la memoria que lleva y trae, que conecta estas dos realidades. Y la cuestión de si las ideas son separadas o se comunican o son un sistema que tienen a su vez relaciones entre sí y que de alguna manera se reflejan en este mundo en el que nosotros aprendemos y conocemos. Bueno, como sospecharán, así planteadas las cosas, traen un sinfín de problemas que han hecho las delicias de los filósofos y los doxógrafos durante milenios. Y a partir de allí surgen distintas posibilidades de justificar el conocimiento válido y diversos métodos filosóficos para alcanzarlo. A lo largo de su obra, como hemos detallado en el podcast anterior, él fue modificando su sistema filosófico y su nociología. Por eso es que uno puede encontrar distintas versiones de su teoría del conocimiento en distintos diálogos correspondientes a distintas etapas. Según Platón, quien no siga estos caminos estará buscando erróneamente un acercamiento a la verdad o, en definitiva, no lo estará buscando en absoluto. Estas son las teorías que fue exponiendo al respecto. En primer lugar, la anamnesis o teoría de la reminiscencia. Ya en el Menón postula que conocer la verdad
está directamente relacionado con recordar. Llama a estos recuerdos reminiscencias. Más adelante, en la etapa de madurez, sostendrá que son las almas las que en sus viajes por el mundo de las ideas están en contacto con ellas y al poseer una naturaleza semejante pueden volver a nuestro mundo y así recordar o mostrar sus cualidades. Pero entre el alma y las ideas está el cuerpo y los sentidos, que al recibir la multiplicidad de percepciones no pueden comprender la unidad de la idea. No obstante, a través del recuerdo, esto se hace posible. En segundo lugar, aparece la dialéctica. En la República presenta una metodología que consiste precisamente en un desarrollo lógico mediante contradicciones que brinda acceso a una verdad de síntesis. De algún modo, esta técnica ya está presente en los diálogos en los que se expone el método socrático. Sin embargo, a partir de la República ya no recurrirá a la anamnesis como justificación gnosiológica. En el libro sexto de la República desarrolla el famoso argumento de la línea dividida, en el cual plantea una especie de graduación del conocimiento, sosteniendo que hay una oposición entre epistem y doxa. Es decir, entre el conocimiento legítimo y la mera opinión. Entre estos dos extremos se encuentran los grados de conocimiento. Este acceso va de un conocimiento de lo sensible en el mundo concreto, material que habitamos, hacia un conocimiento de lo inteligible. Lo sensible se corrompe, se destruye, desaparece y cambia en el devenir, mientras que lo inteligible se mantiene siempre eterno, inmutable e igual a sí mismo. La forma más degradada de percepción es la imagen, o eikasía en griego. A ella le sigue la creencia o pistis. Ambas son consideradas un tipo de doxa, es decir, de opinión, mera opinión, formas de discursos opinables que van de la percepción a la creencia. Ascendiendo en comprensión, comienza entonces la abstracción. Y ahí tenemos otro tipo de entidades que pueden conocerse, como son las entidades matemáticas, que se captan por medio del entendimiento lógico o dianoia, razonamiento dianoético. Finalmente, como conocimiento más alto, solo al alcance de lo que él llama la inteligencia, está la noesis o razón noética. De ello sí, podemos crear un conocimiento verdadero o una de la razón noética y de la razón dianoética podemos construir un conocimiento verdadero. Y esto solo se logra a través del pensamiento discursivo y del conocimiento dialéctico. La dianoia queda expresada por esto que llamamos la razón discursiva presente en el matemático. Y la noesis, en cambio, representa la inteligencia dialéctica, es decir, eso que conduce el nous o conocimiento verdadero de las ideas. Estos tipos de razonamiento son bien diferentes y poseen métodos representativos. En efecto, según Platón, el método matemático es descendente, dado que, partiendo de hipótesis, se deducen las conclusiones con auxilio de imágenes visibles. Es preciso recordar que los griegos de aquel entonces básicamente practicaban la geometría utilizando figuras para la representación matemática. Por su parte, el método dialéctico es ascendente, abstracto y especulativo. No recurre ni precisa de imágenes. Las ideas, a su vez, están organizadas en una especie de jerarquía cuya máxima entidad es la idea del bien, un principio que rige todo el universo y da sentido a todo lo demás en un camino descendente, es decir, de arriba hacia abajo. En el libro 7 de la República desarrolla la famosa alegoría de la caverna que mucha gente conoce. Según nuestro punto de vista, no es un mito, recuerden que definimos mito de otro modo, pero sí es una ficción referida fundamentalmente para definir el rol, la función y la responsabilidad del filósofo. Recordemos que en Podcast al Filo venimos sosteniendo que la filosofía es una construcción histórica que se va creando alrededor de la figura del filósofo, que fue creada en una situación bastante particular
por Pitágoras. El filósofo es aquel que, según esta perspectiva, es responsable o debería hacerse cargo de la responsabilidad de la construcción y del custodio del saber genuino en una sociedad como la griega, cuya particularidad es precisamente la de la diversidad cultural y en alguna medida antidogmática. Recordemos nuevamente, la alegoría no es un mito, sino un relato de ficción a modo de ejemplificación que marca ese camino de ascenso y todas las vicisitudes a la que deberá enfrentarse aquel que se inicie en la tarea de filósofo. Pues bien, otro de los métodos más interesantes y polémicos en los que aparece en la obra de Platón la cuestión del conocimiento es a través del concepto de amor, un término que en nuestro idioma trae cierta dificultad para concebirlo tal como lo pensaba o lo pensó Platón. En definitiva, desde nuestro punto de vista, la estrategia argumental de Platón no hace sino aportar esa definición de la construcción del perfil del filósofo. A través de la figura de Sócrates, quien en el diálogo va destacando la abnegación nuevamente en la búsqueda desinteresada de ese amor a lo superior y trascendente que solamente puede detentar un filósofo. Estos argumentos se desarrollan en varios diálogos en realidad, pero los más conocidos son el Banquete y el Fedro. Podemos agregar al Lisis en esta lista. Allí la filosofía se manifiesta como una especie de carencia, precisamente, que el filósofo busca infructuosamente y que no hallará en el placer, sino más bien elevándose hacia un sentimiento más alto. Dice Platón: la sabiduría, en efecto, es una de las cosas más bellas, y Eros es amor de lo bello, de modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría. En esta cita se plantea la posibilidad de alcanzar el conocimiento de lo bello a través de ciertos sentimientos por la sabiduría. En definitiva, un tipo de conocimiento distinto a los anteriores, expresados tanto en la República como en los diálogos socráticos primeros, por medio del cual se accedería a la belleza como a un estadio superior de sabiduría. Y aquí es donde se vuelve a la noción de anamnesis, por medio de la cual, recuerden, que se postula el conocimiento como recuerdo de aquella perfección a la que solo el alma inmortal accede, y se manifiesta en los humanos por medio de la reencarnación. En definitiva, la erótica platónica es intelectual, una escalera ascendente a través de la cual la razón aprende lo bello a través de la búsqueda de la sabiduría. Lejos está de entenderlo como una fuerza irracional. Va de lo vulgar al amor filosófico como último estadio de ese ascenso hacia lo superior. Así planteado, se puede observar que el conocimiento, la definición del conocimiento y de los criterios claros de demarcación, bien fundamentados en muchos aspectos, en aspectos lógicos, en aspectos ontológicos y en aspectos metafísicos, son para Platón lo que diferencia a la filosofía, el conocimiento real, verdadero, con el cual él pretende justificar la existencia del rey filósofo. Pero bueno, como dijimos antes, los problemas para la justificación no acaban sino de comenzar. Por eso es que en el próximo episodio estudiaremos con un poquito más de detenimiento esto de las ideas o de los eidos o las ideas formas, para poder analizar algunos de los problemas lógicos y ontológicos que tuvo que enfrentar Platón para sostener, en definitiva, todo su sistema filosófico. Nos encontramos entonces en el próximo episodio de Podcast al Filo. Al filo de las ideas. Al filo de la noche.